Hola chicos, bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a agregar las configuraciones necesarias y los códigos necesarios para poder guardar una categoría de un producto. Para esta práctica utilizaremos como o medio para guardar los datos una clase en donde vamos a pasar los datos del formulario a la clase y en la clase tendremos una función para guardar los datos. Ahora, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro Visual Studio. Ahora, les voy a explicar esto. El orden en cómo vamos a crear las clases no es la correcta, porque vamos a crear las clases dentro del mismo proyecto, pero no es recomendado. Esto es solo para práctica, ¿verdad? Solo para práctica. Ahora, vamos a darle clic encima de inventario productos y vamos a buscar por la opción agregar y vamos a agregar una clase, ¿verdad? Una clase. La clase, vamos a llamar la clase CLS para clase categoría. Puede ser cualquier nombre, ¿verdad? Categoría. Agregar. Y ahora aquí se nos crea la clase justo debajo de nuestro formulario. Ahora, la clase va a ser de tipo pública, public class. Vamos a crear algunos parámetros. Public un parámetro público para el ID, uno para el nombre. Ahora, si observan, en la base de datos ID es un número entero, pero vamos a crear todos los parámetros de tipo string. Esto nos va a hacer servir luego para cuando vamos a hacer las validaciones para reducir la cantidad de código que utilizaremos. Ahora, para seguir agregaremos algunas referencias al proyecto, las cuales van a ser una referencia. Vamos a buscar por referencias en nuestro proyecto, clic derecho, agregar referencia y le vamos a dar clic en framework y vamos a buscar por la referencia de system configuration, ¿verdad? System configuration, por la cual vamos a poder llamar, por cierto caso decirlo, la conexión que hemos creado en app.config. Tenemos que incluir esta referencia, aceptar, ya está incluida ahora esa referencia. Y la segunda que hay que incluir va a ser la referencia para poder hacer la conexión a la base de datos y las sentencias necesarias. Agregar referencia y esta vez le vamos a dar clic no en framework sino en extensiones. Y aquí dentro vamos a buscar por mysql.data. Tenemos que bajar hasta encontrar mysql.data. Y aquí está, mysql.data. Le vamos a dar clic y vamos a darle en aceptar. Ahora, con estas dos referencias agregadas, mysql.data y system configuration, vamos a agregar las referencias necesarias. Ahora, estas referencias
vamos a llamarlas en la clase. Ahora vamos a ir en nuestra clase de CLS categoría y vamos a agregarlas using system.configuration y la otra using mysql.data.mysql client. Ahora, con estas dos referencias agregadas, vamos a crear algunas variables globales para este proyecto. Uno va a ser string. Este string contendrá la conexión a la base de datos. Vamos a llamarlo conexión base de datos, ¿verdad? Conexión base de datos. Este string va a ser igual a configuration manager punto connection string. Ahora, vamos a abrir colchetes, y esto requiere que pasemos un parámetro. ¿Cuál va a ser ese parámetro que tenemos que pasar como un texto dentro de este arreglo? Hay que pasar el mismo nombre que le habíamos dado a la conexión. ¿Qué me refiero con el mismo nombre? Si abrimos el archivo de appconfig, habíamos puesto este name a la conexión. Entonces podemos solo copiar este mismo name, copiarlo. Ya podemos cerrar appconfig y eso vamos a pegar dentro de nuestras comillas. Y lo último, para que nos funcione, es solo punto connection string punto y coma, y ya tenemos una conexión texto a la base de datos. Ahora, otras variables globales que vamos a crear van a ser MySQL connection, va a ser igual a con, que va a ser null. Otro, MySQL data reader, va a ser igual a null. Y MySQL command, que va a ser igual a com, también va a ser igual a null. Ahora recuerden, el MySQL connection, esta función sirve para hacer la conexión a la base de datos. MySQL command sirve para ejecutar cualquier sentencia que queremos hacer, cualquier sentencia SQL. Y MySQL Data Reader sirve para leer los datos que nos devuelve una sentencia de la base de datos, como un select, ¿verdad? Como el select. Ahora, con estas 4 variables globales creadas para este proyecto, vamos a empezar con nuestra primera función, que va a ser guardar una categoría dentro de la base de datos. Así que para este proyecto vamos, cuando una categoría se guarde o cuando se actualice, vamos a devolver un diccionario. Ese diccionario contendrá una serie de elementos que nos van a ayudar luego para las validaciones. Así que vamos a dejar todo listo para eso. Después, al progresar el proyecto, van a ver por qué se hizo de ese modo. Así que vamos a crear una variable public de tipo diccionario, que va a ser un diccionario con 2 parámetros tipo string. Perdón, la llave va a ser un string o un texto, y el valor también va a ser un texto. Y el nombre de esta función lo vamos a llamar crear. Y esto, como parámetro, recibirá
una clase de categoría y vamos a llamarlo categoría. Ahora, esto seguirá dando un error porque en Visual Studio o cualquier otro lenguaje, el tipo de dato tiene que devolverse de la función, ¿verdad? Si fuera una función tipo booleana, tendríamos que regresar un valor verdadero o falso. Ahora, esto no es la única manera de hacer un proyecto como este que devuelva como un arreglo de datos, ¿verdad? Se puede hacer de varios modos, pero en esta ocasión vamos a utilizar un diccionario. Ahora, la primera cosa que vamos a crear dentro va a ser una variable tipo diccionario. También va a tener la misma estructura, va a ser igual. Vamos a llamar a este diccionario errores. Va a ser igual a un nuevo diccionario del mismo tipo. Luego vamos a crear una nueva conexión a la base de datos con la variable tipo MySQL connection que habíamos creado acá arriba. Ahora vamos a crear una nueva instancia de la misma clase y vamos a pasar el texto que contiene la conexión, que sería conexión DB. Después, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a crear una nueva categoría dentro de la base de datos. Así que vamos a llamar la variable com. Va a ser igual new MySQL command. Y esto acepta dos parámetros. Uno, la sentencia SQL y dos, la conexión que va a utilizar. Ahora, la sentencia SQL va a ser insert into, ¿cómo se llama la tabla? La tabla se llama, si vamos dentro, la tabla se llama categorías, categoría, y tiene dos parámetros, ID y nombre. Así que devolvémonos a nuestro proyecto. Así que insert into categoría, ¿qué valores? Vamos a insertar ID y nombre. ¿Y qué valores vamos a ingresar? Bueno, en values vamos a agregar los datos por medio de parámetros. Así que ID, nombre. Luego vamos a abrir la conexión con .open, ¿verdad? Pero antes de eso, acá arriba, vamos a agregar algunos parámetros. Vamos a vincular con estos parámetros los datos que vamos a mandar en la base de datos. Así que decimos com, la variable de MySQL command, com.parameters.addWithValue. ¿Cuál es el parámetro? El primero es ID. ¿Con qué lo vamos a vincular? Con los datos de la clase que estamos mandando. Acá arriba. Categoría. Punto. Oh, perdón. Yo estoy creando una locura. Vean acaso. El ID cuando se va a crear, recordamos de que es autoincremental. Así que el ID no se tiene que agregar, perdón. Mil disculpas por eso. El ID no se tiene que agregar. El único parámetro que vamos a ir a mandar, como estamos creando, va a ser el nombre. Solo el nombre. Vamos a corregir esto. Nombre.
Si el ID no fuese autoincremental, ahí sí tendríamos que mandar por ley también ese dato para que sea guardado. Ok. Ahora, una vez de que tenemos esto, lo único que hay que hacer después de que hemos guardado una categoría, luego vamos a hacer las validaciones necesarias, ¿verdad? Ahora, después vamos a hacer com.execute nonquery, ¿verdad? Luego, ¿qué vamos a devolver? ¿Ok? Vamos a agregar al diccionario de errores, vamos a agregar de es válido de que sí se ingresó los datos. Como no tenemos las validaciones de Fluent Validation, lo que vamos a hacer es solo mandar de vuelta de que sí se guardaron los datos, ¿verdad? Válido, true. ¿Por qué no he hecho de que en vez de que el valor sea, en vez de string sea booleana? Porque también los errores queremos que se visualicen en pantalla luego. Así que por eso este diccionario tendrá que retornar un texto. Y ahora sí podemos, para que este error de acá arriba desaparezca, solo hay que hacer un return. ¿Y qué vamos a devolver? El diccionario de errores. Ahora, este pequeño código está listo para guardar datos dentro de la base de datos. Para que esto funcione ahora, vamos a ir ahora a nuestro formulario de diseño de categoría. Vamos a darle doble clic en el botón de crear. Y como la única variable pública que vamos a tener, no vamos a crearlo ahí arriba. Vamos a tenerlo aquí nomás dentro del botón. Vamos a decir, tenemos una clase que se llama CLS categoría. Queremos crear una nueva instancia de ello, ¿verdad? Y queremos pasarle un dato, solo uno, porque estamos creando. Y va a ser categoría.nombre, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a txt cat.text. Ahora, ¿cómo vamos a llamar a la función crear? Lo único que hay que hacer es esto. La función crear es de tipo diccionario. Entonces creamos un diccionario. Que está conformado por una llave tipo string y un valor. La llave tipo string y el valor también tipo string. Y esto va a ser errores. Pueden ser cualquier otro nombre. Va a ser igual a ¿qué? Categoría, esta instancia, punto. ¿Cómo se llama la función? Crear. Esto va a seguir dando un error. ¿Por qué? Recibe un parámetro de tipo clase categoría. Así que hay que pasarle la variable categoría. Esta nueva instancia que hemos creado acá. Entonces, podemos hacer esto. Si, ¿verdad? Si errores, que es este diccionario, tiene una llave que se llama, válido. Voy a revisar si realmente se llama válido. Si esto es igual a true, entonces lo primero que queremos hacer es txt_nombre.cat. Queremos vaciarlo. También mandar un mensaje, messagebox.show, para decir
datos guardados. Ahora, si ejecutamos esto ahora, vamos a esperar de que todo se compile y nos muestre nuestro formulario, nuestro primer formulario. Ok, ahorita se los muestro. Tengo que activarlo. Ahorita se los muestro. Ahora, este es el formulario ahora que aparece, que es el de categoría. Ahora, si ingresamos una categoría, digamos, calzado, le damos clic en crear. Aunque no lo han visto, aparece un cuadro de texto donde dice datos guardados. Se me limpió este cuadro de texto. Y si nos vamos a la base de datos y le damos en, voy a eliminar esto, le damos en categoría para visualizar los datos. Aquí se ingresó correctamente calzado. Si ingresamos otra categoría, vamos a ingresar la categoría de granos básicos. Le damos clic en crear, también se guardó. Si verificamos la base de datos y refrescamos correctamente, aquí se ha guardado granos básicos. Entonces, de ese modo, ya creamos una clase, llamamos la conexión, creamos una función para poder guardar los datos. Y para la próxima, entonces, lo que vamos a hacer es validar estos datos antes de que sean ingresados, de que el nombre sí sea solo texto. Entonces, para la próxima vamos a hacer eso mismo.